Hola, ¿cómo están, queridos alumnos de sexto? Hoy día vamos a terminar nuestra semana con nuestras clases de personal social, las cuales están muy interesantes, ¿no? Hemos estado viendo mucho sobre el Tahuantinsuyo, después sobre el virreinato, hemos estado viendo sobre las reformas que hubieron, sobre cómo fue desarrollándose el virreinato en el Perú, de tal manera que al pasar del tiempo fueron las civilizaciones creciendo, 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 hasta llegar a nuestros tiempos, cuando ya llegó la modernidad, la era tecnológica y todo lo demás. Pero hubo un proceso, después de que el virreinato se instaló, hubo varios procesos, porque también hubieron muchos cambios. Los españoles trataban de hacer las cosas de una manera y como que no les salían, entonces intentaron con los conquistadores, tampoco les salían, hasta que los reyes de España fueron los que dijeron no, hasta aquí nomás, hicieron nuevas reformas, pero hoy día vamos a ver otras reformas más que hubieron, ya cuando fue pasando el tiempo, ya hubo un momento donde la sociedad se había establecido, ya estaban los indígenas, estaban los españoles, estaban los criollos, los mulatos que vimos, estaban los africanos, estaban los virreyes. Entonces, de todas maneras había desorden, hasta que dijeron, bueno, vamos a instaurar este régimen, vamos a poner estas nuevas leyes para que haya aún más orden y para tratar de no esclavizar tanto a los afroamericanos o a los afrodescendientes de esos tiempos, sino que ellos también puedan integrarse a la sociedad sin ser esclavos, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy día todas estas cosas. Al final les voy a comentar porque ya falta una semana más, terminamos este trimestre y vamos a comenzar con un examen. Vamos a tener un examen y vamos a estar viendo todos los temas que han visto conmigo. Así que comenzamos con la clase del día de hoy. Muy bien. El proceso del mestizaje. Hoy día vamos a ver qué es el mestizaje. Bueno, es la mezcla de razas o culturas diferentes que dan origen a una nueva cultura. El mestizaje que tuvo lugar en el Perú durante la colonia fue una mezcla de razas, la española, la indígena y la americana, y la africana, perdón. La española, lógicamente por los conquistadores, la indígena, que eran los oriundos de aquí del Perú, y la africana, que eran, como sabemos, los africanos, valga la redundancia, que habían venido por medio de los españoles y de los ingleses que los vendían, ¿no es cierto? Ellos vinieron para las minas, para la agricultura, para eso los trajeron. Pero ¿qué pasó? Que fue pasando el tiempo y entonces estas personas también fueron enamorándose, casándose, teniendo parejas, y tenían parejas que eran indígenas, tenían parejas de su misma raza y también tenían parejas españolas. De igual manera, los españoles se casaban o se juntaban con algunas indígenas y comenzó a haber un proceso de mestizos, o sea que eran mezclas, como dice acá, de las razas, pero no solamente iban a ser mezclas de las razas, sino también de la cultura. Iban a tener, por ejemplo, costumbres de los indígenas iban a tener costumbres de los españoles de los africanos de los indígenas, y así iba a ser toda una mezcla, por lo cual nuestro Perú hasta ahora es diverso, ¿no es cierto? También hubo un mestizaje cultural, es decir, una mezcla de costumbres, tradiciones, creencias, religiones. Todo este proceso de mestizaje se dio como consecuencia de la colonia. Al venir a vivir aquí, más de 20.000 españoles y traer consigo africanos para esclavizarlos. Poco a poco fueron viniendo más y más españoles acá al Perú porque veían que acá había una oportunidad distinta de donde ellos podían tener alcurnia, donde podían tener una vida más acomodada que en el mismo España. Entonces ellos venían, trabajaban acá, se hacían de fincas, se hacían de tierras, se hacían de esclavos y vivían más acomodados. Por eso que aunque era difícil llegar desde España hasta el Perú, llegaron a estar aquí 20.000 españoles. El mestizaje racial y cultural.
Bueno, desde el principio de la conquista del Tahuantinsuyo se produjeron uniones entre españoles e indígenas. Con el pasar del tiempo, estas uniones no desaparecieron a pesar que las leyes la prohibían. Ojo, las leyes de España, del rey, prohibían que haya una mezcla entre los españoles y los indígenas. Pero una cosa es prohibirlo y otra cosa es vivirlo, porque cuando ellos estaban acá, los españoles se juntaban con los indígenas, se enamoraban, se casaban, tenían hijos, ¿no? Y en lugar de funcionar esa prohibición, por el contrario, se produjeron uniones, además, entre africanos y españoles, que eso estaba peor visto. La gente hablaba mal, decía, ¿cómo es posible que se puedan unir con los africanos? Pero, sin embargo, esto se dio, las cuales dieron origen al nacimiento de los mulatos. El mestizaje también está vinculado con las costumbres, las formas de pensar, la religión y otros. Muchos usos y creencias hispanas fueron asimiladas por los grupos indígenas. Como vemos en esta foto, por ejemplo, o en este dibujo, los indígenas nobles solían vestir al estilo español. Ellos eran indígenas, pero les gustaba la ropa de los españoles, entonces trataban de coser un estilo parecido, ¿no? Pero no dejaban de sentirse identificados con su pasado incaico. Ellos estaban muy orgullosos del Inca, de su pasado, de su gobernante, pero les gustaba pues la ropa de los españoles y se vestían parecido. Los españoles, por su parte, al unirse con las mujeres indígenas, también asimilaron algunas de sus costumbres. Así el Perú hasta el día de hoy es una mezcla de culturas y de costumbres. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas comidas que no son de aquí oriundas del Perú, sino que lo trajeron los españoles y después han llegado otras más, otras especias, animales, también la religión que trajeron, por ejemplo, los españoles con el catolicismo y varias otras costumbres que han quedado hasta ahora. Si hablamos de los afroperuanos, los africanos llegaron al Perú como población esclava, traído por los españoles para la explotación minera como sirvientes o artesanos en las ciudades. Eh, Eso fue terrible realmente porque los usaban solo para trabajar, les daban muy poco de comer, los hacían trabajar jornadas más o menos de unas 16 horas en las minas, muchos morían en las minas por el trabajo tan duro que era, y ese fue el trato que tuvieron al principio los afroperuanos. Los principales proveedores de esclavos africanos fueron los portugueses y también los ingleses, tanto los traían del África, pero los traían los portugueses y los ingleses, quienes le entregaban los esclavos a los españoles, lógicamente a cambio de dinero, de oro, ¿no es cierto?, para que sean vendidos en los puertos americanos. Entonces, en ese tiempo, la raza afroperuana y los africanos que habían llegado sufrió bastante, sufrieron humillaciones, golpes, muertes, sus mujeres sufrieron hasta violaciones, fueron momentos muy tristes para ellos. Durante la República, o sea, más adelante ya, el general don José de San Martín intentó abolir la esclavitud. O sea, él ya no quería que hayan esclavos, ¿no? Por lo que decretó la libertad de vientres. Es decir, que nadie en el Perú podía nacer esclavo. Si tú eras peruano, seas afrodescendiente, seas indígena, seas español, o seas de donde vengas, no podías ser un esclavo. Sin embargo, fue el presidente Ramón Castilla quien abolió totalmente la esclavitud en nuestro país el 3 de diciembre de 1854. En la actualidad, la población afroperuana está distribuida a lo largo del territorio nacional, es decir, está en todo el Perú, ¿no es cierto? Especialmente en la costa del país, totalmente libres y con los mismos derechos de cualquier persona. Ahora sabemos que todos somos iguales, tanto chinitos, costeños, zambitos, blanquitos, gringuitos, morenitos, todos somos iguales. Entonces ahora ya ellos tienen total libertad, pero esto fue un proceso muy difícil, esto fue un proceso muy duro que han tenido que pasar varias décadas para que se logre realmente la libertad, porque antes la gente tenía mucha discriminación, antes la gente pensaba que, por ejemplo, los españoles cuando llegaron pensaron que los indígenas, que los indios y que los negros no tenían
alma, no tenían espíritu, por eso que los trataban como animales y los hacían trabajar, los hacían sufrir, pero después se han ido dando nuevas leyes, reformas y se han dado cuenta pues la gente de que todos somos iguales. Entonces, esto tiene que quedar desterrado en el pasado y recordar nosotros también, chicos, que para Dios todos somos iguales y ante la sociedad y ante nuestras leyes todos tenemos los mismos derechos. Ahora, hubieron unas reformas que se llamaron las reformas borbónicas. ¿Qué significa esto? A inicios del siglo XVIII, el rey de España dictó las reformas borbónicas. Se trataba de un conjunto de medidas aplicadas por los funcionarios del rey para modernizar el virreinato, impulsar el comercio entre España y sus colonias y establecer un sistema de recolección de los impuestos más eficiente. Es decir, eran nuevas leyes, nuevas medidas que aplicaban los funcionarios del rey. ¿Para qué? Para que la colonia sea un poquito más moderna, haya más comercio, puedan pagar mejores impuestos, que es lo que más les interesaba, ¿no? Y que haya un mejor sistema. Las reformas causaron descontento entre la población de las colonias, pues los criollos fueron desplazados de sus puestos clave y reemplazados por españoles enviados entre la metrópoli. El principal promotor de estas reformas fue el rey Carlos III de Borbón. Bueno, realmente los españoles hacían lo que querían y lo que más les convenía. A ellos les convenía que sea más moderno, que sea más activo. ¿Todo eso para qué? Para que ellos reciban más oro, para que ellos reciban más ganancias, para que ellos reciban más beneficios. Realmente no les importaba mucho el Perú, no les importaba mucho la gente, lo que a ellos más les importaba era que funcione su colonia. Nosotros éramos su colonia, es decir, ellos nos gobernaban, ¿no? Ellos se habían metido al Perú con toda su gente, con todas sus armas y estábamos a merced de lo que ellos dijeran. ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas? Bueno, hubieron reformas económicas, políticas, militares y culturales. Vamos a ver una a una de ellas. Primero, las económicas. Había un libre comercio de las colonias con España y se creó la Casa de la Contratación, que debía fomentar y regular la navegación entre ambos. Y con esto aumentaron los tributos. Es decir, había un libre comercio que es que podían traer todo lo que quisieran de España para que acá se comercialice y también del Perú llevaban muchas cosas allá a España como especias, minerales y muchas cosas que los españoles necesitaban de nosotros. Esto trajo como consecuencia que haya más ingreso de dinero y a la vez se paguen más impuestos. Recuerden que ya no solamente estas reformas, no solamente tenían que ver con el Perú, sino con casi toda América donde los españoles habían hecho colonias. Ahora vamos a ver un mapa donde nos explica esto. En las reformas políticas, primero, fortalecimiento del poder del rey y del Estado. Eso siempre buscaban, ¿no? Que el rey esté sobre todo y nadie le podía decir nada, nadie lo podía enjuiciar, nadie le podía decir tú estás haciendo malas cosas. No, él era lo máximo. Entonces, las reformas hicieron que el rey sea más poderoso y también el Estado. Otra cosa era la subordinación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que había estado un poco libre, entonces de aquí en adelante ahora estaban subordinados al rey, subordinados al virreinato, subordinados a la corona. Entonces ahora ellos tenían que dar cuentas a la corona, ya no podían estar libres como hasta ese momento habían estado. Creación de nuevos virreinatos e intendencias, es decir, distribuyeron geográficamente, dijeron ya, esta parte, este país o estas ciudades van a ser tal, este otro lado en la sierra va a ser distinto, o este otro lado en la selva. Bueno, ellos distribuyeron nuevos virreinatos. Ya no era uno solo, ahora lo habían dividido, ¿no? El mapa estaba dividido, ese es el mapa que vamos a ver a continuación, y la expulsión de los jesuitas, que eran una religión con poder político, que estaban creando ciertos estragos en el virreinato, ellos decidieron expulsarlos y los mandaron de nuevo a Europa.
En las reformas militares hubo una decisión de frenar el avance de los conquistadores portugueses. ¿Qué pasó? Recuerden que nosotros somos vecinos con Brasil. Entonces en Brasil estaban los portugueses. Ellos habían conquistado Brasil. Brasil era su colonia, pero estaban avanzando muy rápido, eran muy poderosos. Entonces los españoles decidieron crear un ejército que hasta entonces no había y al cual se le otorgó una serie de privilegios. Con este ejército se frenaba el avance de los conquistadores portugueses porque estaban ganando terreno. Entonces, al tener un ejército, ya no pudieron avanzar más. Pero ciertamente que los portugueses hicieron que Brasil sea más grande aún, porque parte del territorio que tiene ahora Brasil era también de Perú y del virreinato. En cuanto a las reformas culturales, hubo difusión de las ideas modernizadoras, o sea, todo lo que hacía que sea más moderno, que se agilice, eh, se comenzaron a usar, por ejemplo, más los caballos, las carretas, cosas que los incas no utilizaban, como ellos trajeron caballos, perros, trajeron otras formas de poder trasladarse y todo eso, bueno, eso fue incentivado, igual que la vestimenta, igual que, por ejemplo, la religión, ellos querían que todos sean católicos, entonces comenzaron a evangelizar, ellos decían así, a todo el virreinato, de tal manera que todos tenían que creer en el catolicismo de ese tiempo, ¿no? Y dice, impulso a la cultura y a la investigación científica. Es decir, eh, su cultura de ellos iba a ser puesta aquí e impuesta dentro del Tahuantinsuyo, del ex Tahuantinsuyo, ahora el virreinato, y la investigación científica, pues ¿para qué? Para poder curar algunos males, ¿no? El uso de las plantas medicinales y todo eso también estuvo con las reformas borbónicas. Bueno, estos son los nuevos virreinatos que se establecieron en América con las reformas borbónicas. Ahí está, como ven, de rojo está Nueva España, que es lo que es México ahora, ¿no es cierto? Ahí los españoles también tenían un virreinato. Nueva Granada, que es lo que era más o menos Venezuela y Colombia, ¿no? Más Colombia, un poquito Venezuela, parte de los dos realmente. Después estaba Perú, que es el azul. Miren cuánto ya se había comido. Antes el Tahuantinsuyo estaba hasta abajo, ¿no es cierto? Hasta donde dice Capitanía General de Chile, ya. Todo eso ya no le pertenecía al Perú, así se llamaba ahora, ese era otro virreinato. Después había el Río de la Plata, ese era otro virreinato, lo que es ahora la Argentina, ¿no es cierto? Y el virreinato de Brasil, pero ese era comandado por los portugueses. Entonces, como vemos, ahí está, ¿no? Establecieron nuevos virreinatos, de tal manera que se achicó el Perú, pero ellos pudieron controlar mejor. Con esto hicieron un virreinato en Perú, un virreinato en Argentina, un virreinato en Chile, un virreinato en Colombia, de tal manera que desde ahí dirigían, desde ahí cada uno era independiente y era más fácil controlar y también le daba y le redituaba más impuestos, más ganancias a los españoles. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a dejar una tareita para el día de hoy, una tarea súper fácil como siempre. Espero que les haya gustado la clase, realmente está muy interesante. Vas a investigar qué día se celebra el Día de la Cultura Afroperuana en el Perú y cuándo fue instituida, ¿ya? ¿Ok? Y también vas a ilustrar el mestizaje en el Perú. Así que está fácil, es un dibujo y es averiguar una fecha realmente. Es una fecha y un dibujo. Así que vas a ilustrar, vas a investigar y espero sus trabajos. Como saben, estoy muy contento porque ustedes están cumpliendo muy bien con sus trabajos. La próxima semana vamos a seguir con nuestras clases, vamos a seguir con parte de lo del virreinato y cómo se fue formando lo que tenemos ahora como país. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima clase.